Buenas noches, vamos para la segunda entrega del proyecto de hidrología y pues como primer paso tenemos presentar el resumen donde vemos lo que fue el estudio morfométrico de la cuenca que hicimos en el primer corte y donde vemos pues algunos valores como tenemos el área de la cuenca, el perímetro y pues los coeficientes. Digamos tenemos el de sismicidad que nos indica que es una cuenca que es madura, por lo tanto presenta altas velocidades debido a que tiene pues poca curva en su cauce. Tenemos el coeficiente de forma que nos indica que va de oval oblonga, rectangular oblonga y también nos dice que es una cuenca que difícilmente va a presentar inundaciones debido a su forma. Tenemos la longitud axial de la cuenca que es de 11,9 kilómetros, lo cual nos indica que es una cuenca muy pequeña. Y en cuanto a la altura, tenemos que está entre el rango alto, lo cual nos dice que alberga variabilidad climática y pues gran cantidad de ecosistemas. Como le decía mi compañero, la morfología de la cuenca tiene un área de 32.307.871 metros cuadrados. Su sinuosidad es de 1.29, el coeficiente de forma es de 0.22 y el coeficiente de compacidad de 1.75. Tenemos que el perfil del cauce principal dice es el tipo de drenaje de la cuenca del río Siquima, es un drenaje subdéntrico, lo cual indica que no desemboca en ningún cuerpo de agua masivo, sino pues en, sino que se conforma de afluentes de tipo primario y secundario que se conectan libremente en distintas direcciones. A su vez fluye en una zona donde la pendiente y el control estructural son distintos a la zona por la que se desarrollan los tributarios. El factor climático nos dice que nos encontramos en una zona ecuatorial, la cual está denominada por un cinturón de bajas presiones, lo cual ocasiona o da lugar a precipitaciones abundantes durante todo el año. Hay que tener en cuenta pues de que esto también es variable debido a que pues, Colombia maneja dos tipos de estaciones, que es el verano y el invierno, ¿ya? Las corrientes de aire son verticales de carácter local y van para convenciones, mientras que los vientos horizontales a nivel general son principalmente quienes permiten que un ciclón se mueva, atendiéndose por ciclón aquellas regiones de la atmósfera donde la presión es mucho más baja que en las áreas circundantes. Producen fuertes vientos y abundantes precipitaciones. Ya en la parte de vientos vemos que predominan los que vienen del oeste y del sur, es decir, los que vienen del Magdalena, ocasionando caídas de árboles, cultivos y daños en viviendas. Se presentan principalmente en los meses de junio, agosto y diciembre. La humedad cambia acorde a las variables climáticas, pero se calcula con un promedio del 75%. Con alguna frecuencia se presentan heladas en horas de la madrugada que afectan considerablemente los cultivos. Muy ocasionalmente se registran lluvias con granizo, siendo más riesgosas las tormentas por la fuerza con la que el viento choca. De acuerdo a la humedad relativa, pues calculándola con la fórmula, nos da que tiene un porcentaje del 74,7, lo cual concuerda con la humedad específica que nos presenta en los datos que se nos dieron, donde dice que es del 75% y que no está en la zona de riesgo, por decirlo así, en cuanto a su porcentaje de humedad. También calculamos pues la temperatura, sacamos tres medidas. Una es la temperatura mínima, la temperatura media y la temperatura máxima, tanto en grados Fahrenheit como en grados centígrados, donde nos dice que la temperatura media en el mes de octubre equivale a 19,4, la temperatura mínima es de 15,5 y la temperatura máxima de 23,4. Tenemos que en la densidad del aire seco, pues de acuerdo a las tablas que se nos dieron, tenemos que tiene un valor de 1,2108 kilogramos sobre metro cúbico a una temperatura de 18,49 grados centígrados, que pues fue el dato obtenido por medio de la tabla. Tenemos una presión de vapor de agua utilizando la fórmula de E igual a PB por RB por T.
donde, la presión del vapor de agua nos equivale a una presión de aire seco y húmedo en total de 64.338,49 gramos sobre centímetro cuadrado. La temperatura del residuo también fue obtenida de acuerdo a la fórmula, en la que se nos da un valor que el punto de condensación del aire en el que se vuelve rocío es de 13,47 grados, de acuerdo al despeje de la fórmula. Tenemos una proyección también, que fueron los datos que se nos dieron, que es una proyección multianual que comprende los años del 2009 hasta el 2016, donde vamos a tener la gráfica de la temperatura, la velocidad del viento y la precipitación. Y vamos a ver más o menos cómo es la proyección y cómo es que se proyectan de acuerdo a los datos que también teníamos anteriormente que se nos dieron en las tablas. De acuerdo a los avances que se ven, las curvas cambian de acuerdo a los años. Hay unos años donde se ve más precipitación, la velocidad del viento casi siempre es la misma, o se mantiene estable, y la temperatura también no está variando. Tenemos una tabla donde mostramos la temperatura en grados centígrados desde 1990 hasta el 2014 con sus diferentes variaciones. De igual forma también tenemos la tabla donde se nos va a mostrar la humedad relativa, también desde el año 1990 hasta el 2014, y donde se ve pues la tendencia más o menos que tiene la humedad de acuerdo a cómo han pasado los años. Estos datos son extraídos de meteorología cortesía del IDEA. Tenemos también una tabla de evaporación donde nos muestra el nivel de evaporación desde enero hasta diciembre, con sus rangos mínimos hasta los más altos, desde el año 2000 hasta el año 2014. Estos datos fueron extraídos de la CAR. Y por último también tenemos una tabla donde se nos muestra el brillo solar desde el año 2000 hasta el 2014, y donde vemos también su comportamiento y pues las diferentes influencias que puedan presentarse pues debido pues a este fenómeno que se presenta. Vemos que hay un pico en el año 2010 donde fue como el valor más alto, que es como la variación que más se ve ahí en la gráfica. Y esto ocurrió durante los meses de julio y agosto. Tenemos la velocidad del viento calculada por metro sobre segundo, lo mismo, se toma desde enero hasta diciembre y se calcula de acuerdo a la velocidad que presentó. Digamos que el pico más fuerte está entre julio y agosto, que son pues los meses como de los vientos, desde el año 2000 hasta el año 2013, datos obtenidos por la CAR. Precipitación total mensual también es un dato de cortesía de la CAR, en donde también se nos presentan de acuerdo a los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en los años de 1990 al 2014, como es más o menos el comportamiento de las precipitaciones que han sucedido en estos años, de acuerdo también al mes. Entonces es la tabla donde hay mucha información, la cual utilizamos para el estudio de nuestra cuenca. Bueno, para concluir, pues decimos que el coeficiente de forma K sub C es igual a 1.75, lo cual nos indica que es una cuenca que va de oblonga a oblonga rectangular. Que era lo que decíamos anteriormente, que este coeficiente lo que nos hace es que nos dice que no es una cuenca que se vaya a inundar fácilmente debido pues a su morfología. Su drenaje es un drenaje subdéntrico, ya que su cauce principal y sus tributarios forman una mano o la forma de una hoja. También tenemos que en el perfil del río se evidencia que tiene 7 cascadas o caídas, y que es una cuenca de valles extensos y cumbres escarpadas moderadamente montañosa. En las cotas de nivel, a mayor cota de nivel, mayor velocidad, por ende mayor escorrentía, y esto se relaciona con un cauce principal, con la sinuosidad y con las bajas permeabilidades del material que forma la cobertura de la cuenca, o sea, la pizarra. Tiene tendencia a avalancha, puesto que transporta gran cantidad de material, todo en varios tamaños, diferentes tamaños.
De acuerdo a los datos obtenidos y a los cálculos hechos de acuerdo a la temperatura versus la humedad, nos damos cuenta que el valor que nos dio a nosotros de 74,75 es muy cercano a lo obtenido por los datos, que es del 75%. Es una cuenca de valles extensos y cumbres escarpadas moderadamente montañosa. También tenemos que es una cuenca con alta torrencialidad y altamente erosiva, por eso tiene a presentarse la socavación y posteriormente la remoción de masa, que era lo que nuestra compañera Catherine decía de las rocas de gran tamaño que se han encontrado debido pues al arrastre que ha presentado en algunas crecientes que ha tenido. Listo, con esto pues damos finalización pues a la que nos corresponde y ya pues Julián nos va a profundizar más acerca de las curvas isométricas y el rectángulo equivalente. Muchas gracias. Vale, gracias.